Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que aún recuerdan las pantallas verdes mal hechas los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Thunderbolt de Terence Young. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo dedicado a la saga de 007, el espía con licencia para matar, llamado James Bond, de origen escocés, de acuerdo a las novelas de Ian Fleming, y que, como ya hemos mencionado, esto se debió a que el actor que interpretó por primera vez en la pantalla grande a este personaje es Sean Connery, ni más ni menos que un actor escocés. Entonces, ya el día de hoy ya vamos a hablar de la cuarta película de James Bond. Ya vamos a hablar de una saga que ya se está tornando madura en tan solo 4 años. En 4 años consecutivos sacaron una película de James Bond, y esa sería una racha que ya no volvería a suceder. Que hicieran una película por año. Después se irían espaciando a una vez cada 2 años, después llegarían hasta cada 3 años, cada 4, o cuando hubo problemas legales, llegaron a dejar pasar hasta 6 años entre una película y otra. Entonces, esta película de la que vamos a hablar hoy, Thunderbolt, es la cuarta y es la última que se hizo así, de un año tras otro. La película marca el regreso del director de las primeras 2 películas de James Bond, Terence Young. La tercera película, Goldfinger, fue dirigida por Guy Hamilton, un director que después volvería a dirigir películas de James Bond. Los diamantes son eternos, Vive y deja morir, y The Man with the Golden Gun. Sin embargo, para esta cuarta película regresa a dirigir Terence Young, el director de las primeras 2 películas de Bond. Yo quiero comenzar platicándoles un poquito de cómo se gestó esta película, porque eso es importantísimo para cómo se desarrolló la saga en los años 70 y en los años 80, incluso en los años 90. Porque la manera en la que se desarrolló el guión de esta película Thunderbolt determinó en muy buena medida que no se pudieran usar en un futuro los nombres de los villanos que ya hemos mencionado en capítulos anteriores: Spectre, la organización criminal que es como el enemigo de James Bond, y su líder, Ernst Stavro Blofeld. Pasarían varios años, más de 2 décadas, en las que la Eon, la productora Everything or Nothing, primero de Cubby Broccoli, de Albert Cubby Broccoli, y después de su hija Barbara Broccoli, no podría utilizar a este villano, Ernst Stavro Blofeld, ni a la organización Spectre, por problemas legales que a continuación les voy a contar de manera muy breve. Esta película sí presenta a Ernst Stavro Blofeld. De hecho, es la primera vez que le vemos el rostro. Y la representación, ni más ni menos que hecha por el actor Donald Pleasence,
pues es la representación icónica de este villano, la que todos recuerdan con su cicatriz en el ojo y pelón, que después incluso en las películas de Austin Powers sería imitada por Mike Myers. Eh, en forma de parodia, pero les voy a contar un poquito de cómo se originó esta película. Antes de ser una novela, antes de ser un guión, perdón, antes de ser una novela escrita, fue un guión cinematográfico. Esta historia surgió como guión cinematográfico en un argumento que escribieron tres personas. Kevin McClory, que va a ser como el villano de los productores de 007 durante 2 o casi 3 décadas, Ian Fleming y un escritor llamado Jack Whittingham. Estos tres escritores llevaron a cabo un guión cinematográfico llamado Thunderbolt, que en su momento se suponía que iba a ser la primera película de 007. Por eso fue escrita directamente para la gran pantalla, porque se originó como guión cinematográfico. Sin embargo, después terminó no sucediendo así. La primera película de James Bond fue Doctor No, la segunda Desde Rusia con Amor y la tercera Goldfinger. Y llegó un punto en que Ian Fleming llevó esta historia de Thunderbolt al papel impreso. Él escribió una novela de 007 basada en este guión cinematográfico, lo cual trajo una demanda legal por parte de Kevin McClory y Jack Whittingham, alegando que esta novela, que ya se estaba vendiendo, pues estaba inspirada en un guión cinematográfico que ellos habían escrito. Entonces, con esta disputa legal, ellos adquirieron ciertos derechos a los personajes y a la trama de la película de Thunderbolt. Incluso a Kevin McClory le dieron el crédito de productor de la película Thunderbolt. Este, los que son generalmente eran los productores de 007 se quedaron con el crédito de productor ejecutivo porque tuvieron que darle a Kevin McClory el crédito único de productor. Parecía que esta disputa legal ahí había quedado, sin embargo, después hubo muchos otros problemas. Incluso cuando llegó el momento en el que Albert Broccoli quiso hacer una película de Thunderbolt, entonces lo que hicieron fue adaptar la novela de Thunderbolt a guión cinematográfico. Entonces esto lo hicieron otras dos personas, dos escritores llamados Richard Maybaum y John Hopkins. Entonces los créditos son un relajo, los créditos de esta película, porque es guión escrito por Richard Maybaum y John Hopkins, basado en un guión originalmente escrito por Jack Whittingham, que fue desarrollado de un argumento escrito por Kevin McClory, Jack Whittingham e Ian Fleming. Entonces es un relajo, ¿no? Y además en los créditos también dice basada en la novela Thunderbolt escrita por Ian Fleming. Entonces, esto resultó en ese problema legal en el que durante muchas décadas no pudieran utilizar a Blofeld como villano ni a Spectre como la organización criminal. Y no solo eso, sino que hubo un remake de Thunderbolt producido por Kevin McClory, que no pudieron hacer nada los productores, que se estrenó al mismo tiempo que la película Octopussy, en la que Roger Moore interpretó al agente 007. Entonces, y esta película se llamaba
Nunca digas nunca jamás, haciendo alusión al hecho de que Sean Connery había dicho nunca jamás interpretaré a James Bond, y en los años 80 terminó volviendo a interpretar a James Bond en Nunca digas nunca jamás, remake de Thunderball, que la Eon, la empresa Eon no pudo hacer nada para evitar que esta película se hiciera. Entonces, en el mismo año se estrenaron Octopussy y Nunca digas nunca jamás, dos James Bonds clásicos compitiendo. Y a finales de los años 90 todavía Kevin McClory todavía estaba tratando de levantar un segundo remake de Thunderball. Ya no lo logró, pero sí hubo mucha disputa legal al respecto. Hasta que finalmente esto se resolvió, ya cuando hicieron la película Spectre de 007, estrenada me parece que en el 2016, en la que ya finalmente la película se llama Spectre y regresa el villano Ernst Stavro Blofeld, interpretado por Christoph Waltz, película de la cual ya hablamos en este podcast, pero bueno, a grandes rasgos eso es el preámbulo de cómo fue que se desarrolló el guión y cómo fue que se llevó a la pantalla esta película como la cuarta película de 007. Yo en lo personal es una película que me parece bastante bien hecha, bastante, muy bien filmada, y yo lo platicaba con Paquito hace poco, que se siente en muchos momentos como una película de acción más reciente. Fue una película que tuvo 4 unidades filmando simultáneamente porque había tanto material que filmar. Fue la primera película de 007 que duró más de 2 horas y fue la película más taquillera, superando a las anteriores, y no solo eso, sino que las posteriores no le llegarían a la taquilla de esta. Entonces creo que estamos hablando del punto más álgido de la primera etapa de las películas de 007. Pero bueno, me interesa mucho saber qué opina Paquito de todo esto que he estado platicando y pues de esto que acabo de decir, que es que me parece el primer punto álgido, y saber cómo viviste tú Thunderbolt, Paquito. Hola Fernando, muchas gracias. Pues fíjate que Thunderbolt ya es de las películas de Bond que yo vi siendo adulto. Seguramente la vi con mi papá de niño, pero yo solo recordaba una cosa de toda la película: el jetpack. Eso era todo lo que recordaba yo de Thunderbolt. Mi impresión es mayormente positiva. En esta película, como ya nos dijiste tú, estoy de acuerdísimo. Las escenas de acción se ven más modernas. Las coreografías de pelea son menos tiesas y más fluidas, pero todavía siguen teniendo esa torpeza característica de la época. O sea, es un poquito como un híbrido, ¿no? Es natural, como ya lo dijimos cuando hablamos de las otras películas. En esta década la acción se filmaba así y la gente eso esperaba. Si les hubiéramos puesto una película como las de Transformers, se hubieran vomitado en el cine. No están acostumbrados todavía a ese tipo de cine frenético y habría sido molesto. Pues esta película todavía sigue la novela con relativa fidelidad, cosa que no va a pasar siempre en el futuro. De hecho, va a ser algo raro. En el futuro van a irse más por su lado. Y se nota que la película es consecuencia del éxito de la franquicia, porque es también la película más larga hasta el momento. Las secuencias de acción están mucho más elaboradas, hay más explosiones y la vara está más alta. Aunque todavía podemos ver cromas mediocres, porque era una técnica todavía en pañales. La historia es: Spectre hace ahí una chicanada, secuestra a un mayor de la Fuerza Aérea,
inserta a un doble al que le alteraron el rostro con cirugía plástica. En ese entonces la cirugía plástica era algo como muy nuevo y muy moderno y no tenía límites en la imaginación de la gente lo que se podía lograr con la cirugía plástica. Entonces meten a su asesino a que tome el lugar de este piloto y estrella un avión de la Fuerza Aérea en el mar con 2 bombas atómicas que son rápidamente ocultadas por Spectre para utilizarlas como pues para amenazar con destruir una ciudad de Inglaterra y una ciudad de Estados Unidos. La ciudad de Estados Unidos creo que es Miami. El asunto es que mientras todo esto está ocurriendo, a James Bond lo mandan a un spa porque tiene la salud por los suelos, fuma mucho, toma mucho, entonces está mal y lo mandan al spa pues para que lo pongan al tiro. Y después de una escena que ya raya, y aquí ya empezamos a ver probaditas de la parodia que va a tomar la franquicia, de lo paródico, de lo fársico que va a tomar la franquicia, porque lo intentan asesinar en una máquina que lo estira, que le hace estiraciones, y es una escena muy divertidísima, pero en esa escena él se encuentra con el cadáver de este mayor François Derdal. Él lo ve, pero él en ese momento no sabe por qué, no sabe quién es, no hila la situación, pero resulta que después de recibir la amenaza, MI6 manda a llamar a todos sus agentes 00. Es la única vez en toda la película que vamos a verlos a todos juntos y de hecho no se les ven los rostros. Al único rostro que vemos es al 007 y lejanamente vemos a los demás y en una enorme sala de juntas se les entregan informes porque urge encontrar esas bombas y pues todos los agentes deben estar con eso en prioridad. El asunto es que cuando él abre su manualito descubre 2 cosas. Primero, que el que conducía el avión y que se estrelló en el mar, pues es esta misma persona que él vio que mataron, o sea, él ya vio el cadáver antes de que ocurriera esto, y que esta persona tiene una hermana y que esa hermana vive en las Bahamas, así que con un permiso especial redirige su investigación para allá y pues esto lo va a llevar a los enredos de siempre del 007, ¿no? A todos los persecuciones y balaceras a las que estamos acostumbrados, al villano Bond, a la chica mala Bond, a la chica Bond buena, todo lo de siempre y pues ya pueden intuir cómo termina, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, hablaba yo de las cromas mediocres. Hay una escena en la que aparece el mismo actor interpretando 2 papeles, Paul Stacino, que por un lado interpreta al mayor François Derdal, que ya les mencioné, y al asesino y doble Angelo Palazzi. Y se ven cara a cara en un pantallazo azul falsísimo. Y cuando tú ves películas como Los 3 Huastecos de Ismael Rodríguez, que es de 1948, 17 años antes, con efectos mejor logrados y por supuesto con muchísimo menos presupuesto, pues ahí dices qué les pasó. Pero claro, aquello era en blanco y negro, es una técnica más fácil de lograr. El croma en el cine a color, pues es una técnica química, no es tan fácil de conseguir. Y pues en esa época sí salían los cromas. Pero pues eso es algo que observo. También hay una secuencia al principio, en la escena prepelícula, en la escena que es que antecede a la secuencia del barril del cañón de la pistola. James Bond sale de un edificio, encuentra el jetpack, se sube a él y vuela. Y en más de 2 tomas vemos que es una pantalla azul y se ve súper chafísima. Pero bueno, pues son detalles de uno que es exigentoso, porque pues en 1965 eso era súper moderno. Aunque bueno, en Los pájaros, Alfred Hitchcock hizo cromas con una pantalla de fósforo especial y a él no se le veían tan chafas, ¿eh?
Pues volvemos a ver entonces a James Bond usando sus gadgets y como ya es una regla en estas películas, sus gadgets son cada vez más elaborados. Para empezar, el jetpack que mencioné, que en realidad era un proyecto militar de verdad, o sea, sí existía, nada más que se calentaba muchísimo y nada más volaba por unos cuantos segundos, pero de que existía, existía. Y pues aparece en la secuencia del inicio frío, como ya lo mencioné. También el icónico Aston Martin DB5, que viene desde Goldfinger y que ahora tiene una placa de metal antibalas en el parabrisas trasero y cañones de agua a la altura de la defensa trasera. Unos cañones de agua que dices, ay Dios, pues es que sí, son cañones de agua como las torretas antimotines, pero bueno, pues ya tenían sus cañones de agua. En una escena en la que están reunidos todos los agentes 006, pues es la escena que ya mencioné también, pues se abre una pared detrás de un tapete con un mapa del mundo donde se señalan así los lugares que son sospechosos de ser destruidos por las bombas atómicas y pues esto se ve así en tamaño gigantesco. También hay una grabadora escondida en un diccionario. Bond esconde el dispositivo con un micrófono súper sensible en la mesita del teléfono de su cuarto con el que atrapa a unos espías que lo están siguiendo. También hay un reloj de pulso que es al mismo tiempo contador Geiger y que por supuesto utiliza para encontrar las bombas nucleares escondidas en el mar y por supuesto que también es a prueba de agua. En la actualidad todos los relojes son a prueba de agua, pero en esa época era súper modernísimo. Una cámara submarina infrarroja con contador Geiger también para el mismo propósito. El reciclador de aire es un tubo que se pone en la boca. Este es el más fantasioso de todos los inventos, porque además en la actualidad todavía sigue sin inventarse. Te lo ponías en la boca y recicla el aire para que puedas permanecer indefinidamente bajo el agua. O sea, no es un tanque de oxígeno, sino que tú exhalas y transforma el dióxido de carbono en oxígeno otra vez. Y pues pues ahí permaneces bajo el agua indefinidamente. Y a mí me recordó un montón a los que usan los Jedi en el episodio 1, Obi-Wan y Qui-Gon Jinn, en la amenaza fantasma de George Lucas, cuando se clavan al planeta, al reino de los Gungan al inicio de la película, traen un aparatito similar. Y bueno, finalmente una píldora radioactiva que utilizan para rastrear al 007. Y yo aquí me pregunto si no sería cancerígena, porque a quién se le ocurre tragarse una píldora radioactiva. Pero bueno, pues era el 65, ¿no? Los villanos, por supuesto que también lucen sus gadgets. Emilio Largo, el villanazo, interpretado por Adolfo Celli, tiene una cigarrera que sirve de llave para entrar al escondite secreto en París de Spectre. También vemos a Blofeld haciendo uso de un panel de control que le permite mandar descargas eléctricas a los secuaces que lo decepcionan. Y pues también utiliza ese teclado para cualquier cantidad de cosas que el guión vaya a necesitar. Al principio de la película vemos una motocicleta que tiene un lanzatorpedos integrado y que utiliza la chica Bond mala, Fiona Volpe, pues para volar automóviles. Fiona Volpe es interpretada por Luciana Baruzzi. Y bueno, pues me parece relevante también mencionar lo elaboradas que son las secuencias bajo el mar y sobre todo la pericia de la producción para controlar la violencia, porque vemos mucha violencia, pero nunca o rara vez vemos sangre. Es más, hay una escena en la que le ensartan un dardo en una flecha en un ojo a un buzo, pero no vemos sangre. Hay sensualidad y sexualidad muy explícita, pero siempre controlada para que la película no sea reclasificada y pierda público. De hecho, Fernando y yo ya lo volvimos un ejercicio y encontramos la primera escena en la que se muestra un pezón en una película del 007, pero eso lo van a ver cuando lleguemos a esa película. No se los voy a spoilerear. Me parece que aunque las secuencias submarinas fueron criticadas por muchos, a muchos se les hicieron largas y aburridas, pero pues están bien realizadas. La verdad es que funcionan y no aburren. Yo creo que les molestaba porque pues como están bajo el agua no hay diálogos.
Entonces, al público de esa época, tanto tiempo sin diálogos le debe haber resultado incómodo, pero la verdad es que están muy bien hechas, ¿no? Y pues claro, en gusto se rompen géneros, pero esta es una de las películas más exitosas de la franquicia. Una vez hacemos el cálculo por inflación del precio de las entradas. Y bueno, pues por el momento es todo, Fernando. Te devuelvo el micrófono para seguir en el debate cachetón. Gracias, Paquito. Yo en lo personal rescato esto que mencionas, cómo hay tantas secuencias en las que no hay diálogo, en las que se narra la acción debajo del agua y por lo tanto no puede haber diálogo, ¿no? Es todo narrado con imágenes. Y yo recuerdo que la primera vez que vi la película, como que me aburrieron esas secuencias. Yo decía, están muy bien filmadas, se nota el dinero, se nota el presupuesto que hubo, pero para mí fue como, híjole, un poquito demasiado largas esas secuencias. Siento que se cometió exceso. eh, de repente la película se siente como que carga a mi parecer, un lastre en esa secuencia. Sin embargo, pues para la época, como tú dices, para la época debió haber sido bastante raro que pues ver tantas secuencias sin diálogos, ¿no? E incluso para, no, para, pues, para la época actual, o sea, yo pienso que para cualquier época, y no me parece que sea como El bueno, el malo y el feo, ¿no? Que es una obra súper mega maestra y que la historia está avanzando en todo momento. No se siente que la historia se detenga o que esté como ralentizada, mientras que aquí en esta película de Thunderbolt sí me lo parece en diferentes momentos. Sin embargo, rescato el hecho de que están muy bien filmadas, están muy bien realizadas estas secuencias submarinas. También rescato el personaje de Domino, esta Bond Girl, que me parece una de las Bond Girls más interesantes que ha habido. Rescato el villano de Emilio Largo, que es este hombre con parche, que es el segundo de Ernst Stavro Blofeld. Me parece que la relación entre Emilio Largo y Bond está bastante bien desarrollada. Esta rivalidad me parece que está muy bien. Y la persecución, o más que persecución, la pelea a golpes en una lancha al final de la película me parece muy buena. Esta pelea entre Emilio Largo y James Bond me parece que está muy bien filmada. Es vertiginosa, ya trae un ritmo que volveríamos a ver después perdón, Al Servicio Secreto de Su Majestad, en la que las secuencias de acción son maravillosas. Yo pienso que aquí esta pelea en la lancha, aunque se nota que hay muchas pantallas azules, creo que está muy bien lograda. Y en general creo que Thunderbolt pues es un producto muy digno y que se merece la taquilla que metió, 141 millones de dólares. Eh, Me parece local en Estados Unidos y me parece muy merecida. También la música de John Barry creo que es uno de los scores más afortunados de 007 por la canción. Justamente la canción cantada por Tom Jones, interpretada por Tom Jones de Thunderbolt, me parece una canción excelente, de las mejores de las que abren, entre las que abren las películas de 007, estas canciones que ponen en la secuencia de créditos.
Y por lo tanto, el score de John Barry en esta ocasión, pues se vio enriquecido. Pienso yo que se vio bastante enriquecido por la canción, porque casi siempre, la gran mayoría de las ocasiones, el score se deriva de la canción. Entonces creo que para mí este es un mega rolón de mis favoritos de 007 y uno de los mejores scores. También el diseño de producción, una vez más, hecho por Ken Adam, llevado a cabo por Ken Adam, este súper director de producción que realmente hace que la película luzca espectacular. Creo yo que más que los directores de fotografía que hacen trabajo competente en las películas de 007, pero creo que más bien, más bien es el diseño de producción de Ken Adam que lo hace tan espectacular. Entonces yo el único pero que le pondría es eso, ¿no? Como la presentación de la película, como el desarrollo de la trama se ve ralentizado bastante notablemente por las secuencias tan largas bajo el agua. Me parece gracioso como bien mencionas, ese gadget que le permite a Bond permanecer bajo el agua indefinidamente porque recicla el aire, ¿no? Algo que incluso hoy en día ni siquiera podríamos soñar que existiera, porque eso es total y absolutamente ciencia ficción. La película me parece que es la primera película de Bond filmada en widescreen Panavision, con lentes anamórficos, lo cual era en su momento, pues sí, era algo realmente espectacular, porque hacía la película especialmente rectangular, es decir, en este formato me parece que está en un aspecto de uno de ancho por 2.35 de largo, ¿no? Gracias a estos lentes anamórficos que permiten utilizar el negativo de 35 milímetros y hacerlo más largo, la imagen más rectangular y por lo tanto que abarque más de la visión del espectador, volviendo la película más espectacular. Ese me parece un logro técnico también que hay que mencionar. Y también coincido con Paquito, las peleas de golpes son más fluidas. Todavía está, como dices, a medio camino entre la torpeza de antaño y la fluidez que vendría más adelante, pero ya sí creo que ya se siente que están mejorando las escenas de golpes, cuando se pelea con el travesti. Creo yo que esa escena está mejor coreografiada y con mejor contada a nivel visual que las escenas de pelea de otras películas, de las películas previas de 007. Y bueno, pues solo preguntarte, Paquito, si tienes comentarios finales. Pues sí, Fernando, pues realmente lo que quisiera subrayar de esta película es que, bueno, las he estado volviendo a ver, las he estado reviendo para precisamente alimentar este programa. Y yo me he dado cuenta de que a pesar de que pues son películas viejas, de que son películas que ya no responden a las necesidades del público moderno, son importantes de conocer porque ellas son las que marcaron la pauta de que iba a seguir el cine de acción en los siguientes años. Estamos hablando de una saga que empezó en el 61, por ahí, sí, 61, y que tiene casi todos los años 60 acaparados con películas, y va a seguir así en los 70s, y va a volver a salir en los 80s y en los 90s. Es una película que le ha dicho al cine cómo ser, y si ahorita vemos películas como Transportador, como Misión Imposible, como la saga, incluso The Expendables, incluso las películas de los 80s, todas ellas
siguen normas y pautas que tomaron de este tipo de cine, porque también Hollywood empezó a mejorar mucho la calidad de sus secuencias de acción cuando empezaron a tomar del cine asiático, del cine chino, técnicas y tecnología. Disculpen. Pero es innegable que el cine del 007 fue puntal y ha sido y sigue siendo puntal. Por ejemplo, pues el cine del James Bond es el que nos marca esta necesidad de hacerlo todo cada vez más espectacular, cada vez con más acción, cada vez con más explosiones, a mejorar los efectos visuales, a llevar y estirar un poco más la liga. Ellos metieron este sentido del humor al cine de acción, un sentido del humor que vemos en todas las películas que acabo de mencionar. Y pronto vamos a llegar al cine de Roger Moore, pronto vamos a llegar al cine de Timothy Dalton, pero es una franquicia que ha sabido permanecer en la voz del pueblo por décadas. Sigue siendo una franquicia que vende. Es en América, en Europa, en el cine, en el mundo occidental, la única franquicia que ha logrado eso. Y pues en China sería Wong Fei-hung, las películas de Wong Fei-hung que existen desde el cine mudo, es lo único que podemos comparar a esta franquicia. Quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo a los sospechosos comunes. Le mando un abrazo a Fernando Rivero, pues también a mi amigo Carlos que nos escucha, a los chicos del TEC, que mis exalumnos cuando todavía me dan la oportunidad de platicar con ellos. Le mando un saludo muy fuerte y un abrazo a Briseidi Torres, a Abraham González Palazuelos y a todos los que nos han, cómo no, a Omar también, a Omar López, que nos escuchan y que nos comparten su opinión, que comentan en Facebook, que comentan en YouTube, que nos escuchan en Spotify. Ahí estamos para ustedes porque eso es lo que nos motiva. Y finalmente, como siempre, le dedico este programa a mi bebé, a Mario, y a mi esposa, Carolina, nuestra productora ejecutiva, porque sin su tiempo, sin su disposición, no tendría yo cómo grabar, editar y subir este programa. Muchísimas gracias a todos. Te devuelvo el micrófono, Fernando. Gracias, Paquito. Pues no me queda más que también agradecer a todos los que nos escuchan, agradecerle, por supuesto, a nuestra productora ejecutiva, que es la que nos permite grabar este podcast, porque es quien nos brinda el tiempo para hacerlo. Y si uno no tiene tiempo para hacer las cosas, pues no se hace nada, obviamente. Un saludo muy grande a Mario Humberto, su hijo, y a Paquito, por supuesto, un agradecimiento muy grande por dedicarle este tiempo a la grabación de este podcast, que ya llevamos más de 130 capítulos en 3 años, entonces en un poquito más de 3 años, entonces pues un agradecimiento a Paquito por su compromiso, agradecimiento a ustedes por escucharnos y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!